En, Gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de medidas cautelares y, si nos da tiempo, también aportar sobre el tema de vinculación a proceso. Para eso, pues vamos a tener nuestro material de trabajo, pues claramente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Em, claro, esto seguido de lo que han visto con el doctor Camilo Constantino. Supongo yo que de todos los puntos que hemos visto ya han integrado la sistematización del derecho de defensa, ya se habló de un derecho de defensa y con el sistema que tenemos, eh, que se logra la defensa produciendo información de calidad, que se adoptan decisiones basadas en la información que se ventila en una audiencia. También podemos entender que se genera un entorno en que los sujetos puedan ejercer pues plenamente sus derechos de manera pública y abierta. Tengo ahorita mis dos labs para que pueda mostrarles la presentación Drive para que después se los pueda compartir. También hablaron de resguardar la publicidad de decisiones que se tomen, el tema de inmediación, de publicidad, de contradicción y de la dinámica que se maneja. Es decir, la inmediación porque hay un contacto directo del juez con las partes procesales, ¿sí? La publicidad porque hay una posibilidad de cualquier persona que pueda presidir las audiencias. Hay una contradicción, es decir, un pleno debate entre las partes, y cuando hablamos de dinámica es la interacción entre los operadores. Sí, también hablaron de la actividad jurisdiccional en la declaración preliminar del imputado, que sabemos que es uno de los derechos que le asiste al imputado, es su derecho a no declarar, es decir, tiene como derecho el aislarse en su derecho precisamente de guardar silencio, y la declaración del imputado, que constituye pues un mecanismo de defensa, pero a su vez también presenta como una importante y legítima fuente de información por parte del Ministerio Público en la medida que es obtenida libre y voluntariamente. Ahora, el imputado siempre está obligado a poder suministrar los datos que permitan su identificación personal y mostrar también un documento oficial que pueda acreditar fehacientemente su identidad, y en caso también de poder o que falsee algún dato personal, pues puede ser objeto de la imposición de medidas cautelares más gravosas. Esto les digo derivado que el tema de hoy es de medida cautelar, ¿sí? Y esto viene desde esos puntos que hemos visto en el transcurso del taller. Ahora, el imputado tendrá derecho a no declarar o a no declarar cuantas veces quiera, siempre que esa declaración sea pertinente y no constituye una medida dilatoria del proceso. Y en ese caso, pues deberá apercibirse o imponerse una medida disciplinaria. La declaración del imputado solo tendrá validez si es presentada voluntariamente ante un juez o también asistido por su defensor. En caso de que el imputado manifieste su derecho a declarar ante el Ministerio Público, este le va a formular la imputación y en audiencia pública frente al juez le hará saber detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, que eso pues claramente lo estuvieron viendo, estudiando a profundidad con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la comisión, en la posibilidad o medida que sean conocidas, incluyendo aquellas que fueran de importancia para la calificación jurídica, de lo cual también tuve esa parte de ver con ustedes, y las disposiciones legales que vayan a resultar aplicables en ese momento y los antecedentes que arroje la investigación en su contra. Dicho sea entonces, brevemente, es el sistema de justicia penal y no existe la declaración ministerial. En ningún caso se va a requerir al imputado protesta de decir la verdad, ni será sometido, ojo aquí, a ninguna clase de coacción, ni amenaza, ni se puede usar algún medio para poder obligar, para poder inducir o poder determinar a no declarar contra su voluntad, ni se le van a formular cargos ni reconvenciones tendientes a obtener una confesión. La confesión del imputado entonces debe ser lisa, debe ser llana, y de lo contrario será objeto de la nulidad. Bueno, viendo todo eso, yo quiero entrar con ustedes a un tema de medida cautelar. Sí, vamos a llamarle de primero medida cautelar provisional. Nuestro material de trabajo, sin duda, va a ser nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En específico, si nosotros partimos de lo que nos dice el CNPP del 153, nos dice que las medidas cautelares son impuestas mediante una resolución judicial
por el tiempo indispensable para poder asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o también de los testigos o evitar la obstaculización del procedimiento, ¿sí? Entonces corresponde a las competentes de la federación y de las entidades federativas para medidas cautelares, vigilar en el mandato de la autoridad judicial que sea debidamente cumplido. Ojo, en este primer artículo del 153 entendemos que existe digamos, un fin de la medida cautelar genérico y dentro de esa finalidad genérica vamos a encontrar 3 finalidades específicas de la medida cautelar. Entonces, la finalidad de la medida cautelar es que se cumpla todo el proceso, ¿sí? Dentro de esas finalidades encontramos que se debe garantizar la presencia del imputado en todo el procedimiento. Hay que proteger la seguridad tanto de la víctima, de los que intervienen, de los testigos y sobre todo evitar la obstaculización en el procedimiento. Posteriormente en el artículo 168, 169 y 170 vamos a tener también ahí unos puntos que vamos a tomar en cuenta. Ojo aquí, entonces, comenzando con esto, dentro de la medida cautelar provisional, una vez obtenida la declaración del imputado o que se haya reservado el derecho a declarar, ¿qué es lo que se va a hacer, Alma? Una vez que ya tenemos la declaración de la persona del imputado y que ya se reservó o que quiso reservarse el derecho a declarar, ojo aquí para que podamos participar, ¿qué es lo que se hace? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es operador? Fíjense, se va a proceder a discutir sobre el periodo judicial para el pronunciamiento de la situación jurídica y por ende de la medida cautelar provisional. Para esto vámonos a ir por puntos, ¿sí? El primero es el periodo judicial para el pronunciamiento de la situación jurídica del imputado. Es decir, presentada la imputación inicial y tomada la declaración del imputado, el juez de control lo que hace es que va a convocar inmediatamente al imputado. ¿Y por qué creen que va a invocar inmediatamente al imputado? Pues para que pueda manifestar si desea o no aportar pruebas. Y esas pruebas, para que las puedan aportar, se les va a dar en un plazo. Y ese plazo va a ser de 72 horas. Pero también déjenme decirles que puede haber una ampliación. Y esta ampliación va hasta las 144 horas. O también que puede ser que el juez decida en ese acto la situación jurídica. Entonces, cuando nosotros hablamos para entrar al tema de medida cautelar provisional, como punto referido o primer punto, va a ser un periodo judicial. Y eso lo vamos a llamar periodo judicial, ¿para qué? Para que pueda pronunciar la situación jurídica del imputado. Y esto va a ser después, dijimos, presentada ya la imputación inicial y ya hubo una declaración al imputado. ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad correspondiente, en este caso un juez de control, va a convocar inmediatamente a la persona que se le está llevando el proceso, es decir, al imputado, para que él pueda decir si desea o no aportar pruebas. Y esas pruebas son pertinentes en los plazos constitucionales, en específico en las 72 horas, o también se puede esa ampliación a 144 horas. O bien, en ese caso, entonces, el juez puede decidir en ese momento la situación jurídica. Vamos bien. Entonces, en el caso de que el imputado decida anunciar pruebas para poder desvirtuar la imputación inicial, entonces se va a proceder a vincularlo y esta vinculación va a ser provisionalmente por el tiempo que dure nuestra fase preliminar. Ahora, si el imputado decide en la misma audiencia que se resuelva su situación jurídica, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a abrir una diligencia de vinculación a proceso. El siguiente punto, entonces, que tendríamos que considerar es el pronunciamiento provisional de esa medida cautelar.
¿Qué va con esto? Una vez que el imputado ha manifestado si es que va a querer ese término que les estoy diciendo de las 72 horas o de las 144, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces se le va a dar vista al Ministerio Público para que pueda manifestar entonces a lo que su derecho le convenga. El Ministerio Público entonces va a poder solicitar una medida cautelar provisional cuya duración es el tiempo de la fase preliminar para que el imputado garantice su comparecencia en la audiencia, y esta audiencia es de desahogo de pruebas en la fase preliminar. Entonces, va de nuevo al Ministerio Público, puede solicitar esa medida cautelar provisional y su duración va a ser el tiempo que dure la fase preliminar. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar la comparecencia del imputado en la audiencia de desahogo de pruebas en esa fase preliminar. Eso es muy importante, porque si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales nos viene en qué momento se puede solicitar la medida cautelar 154, que ahorita lo vamos a ver, se vienen las medidas cautelares 155, hay que hablar de características de las medidas cautelares, ¿sí? Para la imposición de una medida cautelar, ya sea provisional o definitiva, se tienen que tomar en cuenta elementos o características. Estos elementos o características, voy a compartir una pantalla y me dicen sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesora. Entonces, vamos a tener medida cautelar. La medida cautelar, entonces dijimos que entra en el periodo judicial de pronunciamiento de la situación jurídica del imputado. Hay un pronunciamiento provisional de la medida cautelar y dijimos que tiene que tener esta medida cautelar elementos o características. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de las medidas cautelares, vamos a tener características y estas características se van a basar en la instrumentalidad. Como punto número 1, voy a poner de las medidas cautelares. La instrumentalidad. Ok, la instrumentalidad, porque es la primera, digamos, el primer elemento de la medida cautelar y la instrumentalidad constituye el rasgo más importante del derecho procesal, ¿sí? El proceso no tiene un fin en sí mismo, tiene un objetivo y su objetivo es servir de medio para poder o para la actuación de la ley o del derecho sustantivo. De la misma forma, la medida cautelar está siempre subordinada a un fallo definitivo, incluso cuando procede al tema del proceso cautelado, siempre que exista en función del fallo definitivo. Esa sería la primera característica que tendría nuestra medida cautelar. La segunda característica es la provisionalidad. Cuando estamos hablando de provisionalidad, las medidas cautelares son provisorias, ¿sí? ¿Pero por qué son provisorias? Porque subsisten mientras duran las circunstancias que la determinaron. Incluso nosotros hace un momento les decía que puede haber medidas cautelares
y esas son medidas cautelares provisionales o también puede haber medidas cautelares definitivas. Esto es dependiendo de las circunstancias que determinan para la imposición de la medida cautelar. Cuando hablamos de provisionalidad, solicitada y otorgada la medida cautelar antes de iniciarse el proceso, ya sea definitivo o en el transcurso de este, pues va a caducar, debe caducar, y estas van a hacerlo con la sentencia definitiva que actúe el derecho que motivó a que se impusiera esa medida cautelar. Cuando hablamos de un carácter provisional de la medida, bueno, el carácter provisional de la medida es como tal y por ende el del proceso cautelar y se encuentra regulado, como dijimos, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y contextualmente se sostiene que resuelto el proceso principal, cuando hablamos de proceso principal es el proceso como tal que conocemos, desde la noticia criminal y todos los puntos que hemos estado y que se han visto dentro de el estudio del derecho penal. Entonces, cuando nosotros decimos, se resuelve el proceso principal, el proceso como tal a una persona en definitiva y de modo favorable al titular, entonces, de la medida cautelar, va a requerir el cumplimiento de la decisión bajo el apercibimiento de proceder a su ejecución judicial. Muy bien, ahora, la ejecución judicial se va a iniciar afectando el bien sobre el cual recae esa medida cautelar. Y el carácter provisorio de una medida cautelar se puede manifestar en el derecho de que su rechazo no implica que no puedan nuevamente ser solicitada en el mismo expediente, ¿no? En el principal, o también en algunos otros lugares hablan sobre un cuaderno incidental o un expediente autónomo. Incluso aquí hay un debate en México que sostiene incluso Camilo Constantino sobre la autonomía del proceso cautelar. Y esto tiene un porqué. Precisamente viene también de esto que les estoy diciendo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Otra característica o elemento que tiene que tener la medida cautelar es la flexibilidad. ¿Por qué creen que la flexibilidad? Bueno, a esta característica también se le puede conocer como mutabilidad. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad o mutabilidad, consiste en el hecho de que las medidas cautelares pueden ser variadas a pedido ya sea del Ministerio Público, también puede ser por parte de la defensa. Entonces, esto es dentro de las características, pues sí, la medida cautelar tiene una flexibilidad, incluso lo encontramos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice que la medida cautelar a debate pues puede cambiar. Incluso hay una audiencia para cambio de medida cautelar. Entonces, con eso que les voy diciendo, conforme ello, conforme la dinámica del proceso, el desarrollo de las audiencias, la actuación de los medios probatorios, entre otras circunstancias, pues determinan que la inicial apariencia del derecho invocado pues puede ser o puede dar lugar a que se solicite la variación, modificación de la medida cautelar, esto siempre y cuando pues se tiene que ir adecuando a la nueva situación de derecho controvertido, en pocas palabras. Como se vaya dando el proceso, ¿sí? Entonces, pues eso va a generar también cuando hablamos de medidas cautelares, pues bueno, no es solo una medida cautelar, sino que hay un desglose a partir del 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos vienen en específico 14 medidas cautelares, en la cual pues podemos nosotros cambiar esa medida cautelar derivado de cómo se vaya desarrollando la situación y el proceso de la persona, ¿sí? Entonces, la extensión definitiva de la medida cautelar, por esta razón, es independiente de la petición inicial. Todo eso que les comento dentro de los elementos, pues entra en la flexibilidad. También otra característica de la medida cautelar es la contingencia. Cuando hablamos de contingencia, bien, pues las medidas cautelares cumplen con una función asegurativa, ¿sí? Sin embargo, y la función específica en el ámbito penal, pues nos viene
específico en el 153 que les mencionaba, ¿sí? Es posible que las medidas cumplan y que tengan ahí, digamos, algún debate en el tema de cuál es su objetivo. Pero como les decía al principio, la medida cautelar se va a basar a la circunstancia y la circunstancia va a ir confirmando la pretensión, la solicitud de la medida cautelar que es tramitada como tal. Entonces, nosotros dentro de la medida cautelar tenemos que saber qué es para poder garantizar la eficacia de una decisión correspondiente a nuestro proceso y para que pueda finalmente cumplir con el propósito de el derecho penal que viene como tal garantizar y asegurar que se termine, que culmine todo el proceso, así como las 3 especificaciones que vienen dentro de esos 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto va dentro de la contingencia. Es importante, creo, adoptar una clasificación y esta clasificación le dicen tripartita, ¿sí? En el proceso penal oral. Entonces, nosotros vamos a hablar de una clasificación tripartita. ¿Por qué? Primer punto. Son medidas que tienden al aseguramiento de la ejecución forzosa para asegurar la reparación del daño. Nuevamente, cuando hablamos de medidas y dentro de esta clasificación que se hace, denominada clasificación tripartita, como lo dice su nombre en 3, el punto principal sería que son medidas que tienden al aseguramiento de la ejecución forzosa. ¿Para qué? Para asegurar precisamente el tema de reparación del daño. Lo segundo, son medidas que persiguen el mantenimiento de un estado de cosas o de seguridad o de integridad de un bien en tanto se esclarezcan los derechos de los interesados. Es decir, son medidas para poder asegurar la paz y las cadenas de custodia. ¿Sí? Eso sería como un segundo punto dentro de la clasificación, ¿sí? Y el tercero son medidas que tienden a satisfacer necesidades primordiales o para preservar el daño a la persona o a los bienes. Para efectos entonces de la investigación dentro de esta clasificación que les digo tripartita, hay comentarios, por ejemplo, que existen medidas cautelares de bienes, existen medidas cautelares de personas, la situación del tema de urgencia es vital, de todo tipo. La cautela es el fundamento esencial de la ejecución y las providencias cautelares no pueden ser definitivas o las medidas cautelares como les llamamos aquí. Partiendo de eso, entonces, la medida cautelar debe imponerse de conformidad con el caudal probatorio que abre la carpeta de investigación, es decir, entre mayores pruebas, mayor gradualidad de la medida. Nuevamente, la medida cautelar, cuando se impone de conformidad con el caudal probatorio, entonces se abre la carpeta de investigación donde vemos que entre mayores pruebas, mayor gradualidad de la medida. En el caso de vinculación a proceso, ¿sí? Vinculación provisional a proceso, la medida cautelar tiene una duración muy breve, ¿sí? ¿Por qué? Pues al momento de la vinculación definitiva, como dijimos, dentro de los 72 o 144 horas, deberá existir otro pronunciamiento cautelar para dejar subsistente el anterior o poder modificarlo. El Ministerio Público puede solicitar las medidas cautelares con el objetivo de garantizar, como bien nos dice el CNPP, la presencia del imputado en la audiencia de vinculación a proceso. Posteriormente, la defensa va a manifestar lo que a su interés convenga respecto a la solicitud que fue realizada por parte de la Fiscalía y va a proponer otras medidas cautelares menos lesivas para su cliente. Y una vez que son escuchados a los intervinientes, entonces el juez de control va a decidir sobre la medida cautelar que deba imponérsele al imputado en el término constitucional elegido por ese.
Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, la procedencia de las medidas cautelares es muy específico. El CNPP dice que, bueno, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición, ojo aquí, porque la pregunta que se hace mucho es, bueno, entonces siempre sufre por el Ministerio Público. La medida cautelar, el 154 nos dice que se va a imponer a petición del Ministerio Público, pero que también puede ser por parte de la víctima o puede ser por parte del ofendido. Estrictamente, pues siempre lo solicita el Ministerio Público, ¿sí? Y también por los casos que esté previsto en el código. Y ocurre en dos momentos muy importantes. El primero es formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea en una duración de 72 horas o de 144, según sea el caso, o también que se haya vinculado a proceso el imputado. Entonces, son dos momentos esenciales donde el Ministerio Público, la víctima o el ofendido pueden solicitar la medida cautelar. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces cuando estamos en audiencia? Que ya estamos por terminar la audiencia y el juez de control dice, Ministerio Público, ¿alguna otra petición que quiera? ¿Y qué dice el Ministerio Público? No, nada, su señoría. Y es un grave error porque se les olvida que hay que solicitar la medida cautelar. Si no solicitamos la medida cautelar, la persona pues va a llevar un proceso sin una medida cautelar. Entonces, los dos momentos para la formulación, para la solicitud de medida cautelar, formulación de la imputación o que se haya vinculado al proceso al imputado. Ahora, en el caso en el que el Ministerio Público, ya sea la víctima o el asesor jurídico, o también el ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, entonces tiene que resolverse esa situación inmediatamente después de formulada la imputación. Ojo aquí, para tal efecto, entonces las partes lo que hacen es ofrecer los medios de prueba que son pertinentes para poder analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en el término de las 24 horas. Dentro del tema de tipos de medidas cautelares, para los que están aquí como estudiantes, que estudiantes, a solicitud, ya dijimos, del Ministerio Público, víctima o ofendido, el juez va a poder imponer al imputado una, ojo aquí, una o varias medidas cautelares. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Paulina, Mar, Laura, si ustedes se van al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos van a venir 14 medidas cautelares. La primera medida cautelar es la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta a que se vaya a designar. La segunda es la exhibición de una garantía económica, ¿sí? El embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y también se pueden otros valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Ojo, vamos a ir viendo cada una de ellas con el doctor Camilo. Nuevamente, la prohibición, la inmovilización de cuentas, y también pueden ser otros valores, ok, de un sistema financiero. La siguiente, la prohibición de salir sin autorización del país o también de un área específica, de una localidad en el cual pues viva la persona, resida la persona, o de cualquier ámbito territorial que fije en este caso el juez de control. ¿Qué otra? El sometimiento al cuidado o vigilancia, ya sea de una persona, también puede ser de una institución determinada, o también el internamiento a institución determinada. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares.
También tenemos la prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas. Esto nos abocamos más cuando son cuestiones de temas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces se da mucho, en este caso, que se asigne una medida cautelar para limitar a esa persona para que no conviva, no se le acerque, no se comunique con determinadas personas que puede ser la víctima o pueden ser terceras personas dependiendo de la circunstancia. Esto a partir de cómo lo fije el juez de control, siempre que no se afecte el derecho de defensa. También tenemos la separación inmediata del domicilio. También se puede dar en estos casos que les digo, y está la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Ojo aquí, eso lo podemos escuchar incluso en las noticias cuando hablamos de que, bueno, pues hay una suspensión del ejercicio del cargo en el cual tiene esta persona que tiene una función de servidora pública porque se le está llevando un proceso. También dentro de la medida cautelar hay una suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, que yo, por ejemplo, veo en este caso que está Paulina aquí, que Paulina es odontóloga. En este caso, Paulina, si llevara un proceso y estuviera en este punto donde se le solicita al juez por parte del Ministerio Público una medida cautelar, Paulina, pues en este caso, si es una situación derivada de la mala praxis médica, de alguna negligencia, etc., que va a fin con lo que tú, en lo que tú estás trabajando, pues también podría ser una suspensión temporal de ese ejercicio del cargo que tú tienes como profesional y que va a atribuir a un delito cometido como tal. Tú no eres servidora pública, pero bueno, tienes una actividad profesional o laboral que va de la mano, es una situación derivada de lo que tú haces, y en este caso el Ministerio Público, si yo fuera Ministerio Público, ¿qué es lo que hago? ¿Sabe qué? Yo le solicito al juez de control, pues que Paulina tenga una suspensión temporal de su actividad profesional, ¿sí? Esto es determinado, puede ser temporal, posteriormente pueden ver, podemos como defensa, podría solicitar una medida cautelar diferente, porque tú ahí tienes una perjudicación, porque es de eso trabajas, ¿no? Entonces tu defensa podría solicitar otra medida cautelar menos lesiva que porque a ti te está digamos, perjudicando en un ámbito económico, y entonces viene también, podría ser después un debate para una audiencia de cambio de medida cautelar. Ese es un ejemplo del cual hay una suspensión temporal del ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. La colocación de localizadores electrónicos también incluye, vimos el caso de Lozoya, en el cual pues se le colocó como medida cautelar pues un localizador electrónico, ¿sí? El localizador electrónico normalmente no lo usamos en las muñecas, sino en la parte baja de nuestro cuerpo, y pues lleva como tal ese ubicador donde la persona puede estar identificada en tiempo real donde se encuentra. Ojo, para el tema de colocación de localizadores electrónicos, si bien lo vas a tener y pueden ubicar a la persona en tiempo real, también se le puede limitar a los lugares donde puede ir esa persona. ¿Sí? No nada más es poner el localizador. Esto siempre y cuando entre en el debate, cuando se solicite esa colocación de localizador electrónico. Tenemos el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Es decir, va a ser una restricción de la libertad con supervisión, vigilado. Y también tenemos, yo creo que la más gravosa, que es la prisión preventiva, la cual lesiona, y creo que se ha entrado a un debate, la prisión preventiva. Dentro de la prisión preventiva tenemos una prisión preventiva justificada, tenemos una prisión preventiva oficiosa. La oficiosa viene de un desglose de un catálogo delictuoso que se ha establecido en el artículo 19 de nuestra Constitución Política y el artículo 167 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde, bueno, cuando se lleva un proceso a una persona por algún delito que está desglosado ahí, pues
automáticamente el juez va a determinar que esté privado de su libertad temporalmente, en lo que hay una sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria. La prisión preventiva, yo estoy segura que es la medida cautelar que más se escucha y a la que más debate entra. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema penal acusatorio vamos a encontrar principios, y uno de esos principios es el principio de presunción de inocencia, que entra también como dentro de la característica que se le tiene que dar a un imputado. ¿Y qué es la presunción de inocencia? Bueno, dentro de un proceso judicial, a cualquier persona que se le imputa un hecho que la ley señala como delito, es y debe de ser tratada como inocente hasta que se determine lo contrario, ¿sí? Aquí dentro de la prisión preventiva, y en específico la oficiosa, porque la prisión preventiva justificada, pues el juez determina a través precisamente de una evaluación que la persona, pues sí hay un riesgo en el proceso, en sus 3 puntos, y en los fines que maneja el 153, que pues la persona necesita, es necesario que esté pues privada de su libertad temporalmente en lo que está llevando este proceso. Pero sin duda yo creo que la que más lesiona este principio, este derecho, es la prisión preventiva oficiosa. Hay un debate, de ese debate también hemos estado incluso analizando sobre la autonomía del proceso cautelar. La autonomía del proceso cautelar en México creo que es una cosa impresionante y que a mí me gusta mucho, que desconocemos muchas veces y que no les queda, no hemos entrado como tal. Estamos en contra de hablar de la autonomía del proceso cautelar, pero esto parte de cómo se compone nuestro sistema cautelar. El sistema cautelar no nada más hablamos de medidas cautelares, ¿no? También tenemos las providencias precautorias, también tenemos las medidas de protección. ¿Quién me podría decir en qué momento tenemos una providencia precautoria y en qué momento tenemos una medida cautelar? ¿Nadie, Julio? Fíjense, la providencia precautoria va a ser desde el momento de la noticia criminal hasta la formulación de la imputación. Muy bien. Vamos a tener medida cautelar desde la formulación de la imputación hasta una sentencia. Esta sentencia sea definitiva y va a ser condenatoria o es absolutoria. En ese momento vamos a tener la medida cautelar que estamos hablando ahorita. Anteriormente vamos a tener una providencia precautoria. Si nosotros hacemos un derecho comparado, compañeros, en nuestro país vecino Colombia, por ejemplo, se le llaman medidas de aseguramiento, ¿sí? Y estas medidas de aseguramiento, antes, por ejemplo, de la formulación de la imputación, también se le pueden poner siempre y cuando sea con control judicial. Y van a tener la misma denominación, medida de aseguramiento. A diferencia de nuestro país, que tenemos una sistematización del proceso cautelar con las providencias precautorias, con las medidas cautelares y con las, digamos, con las medidas de protección, ¿sí? Las medidas de protección tienen una característica específica, esencial, diferente y única de las providencias precautorias y de las medidas cautelares, que es que se acoge y siempre va a proteger los derechos victimales, ¿sí? Muy bien. Con esto entonces entendemos que cuando hablamos del proceso cautelar, pues entra un debate porque como nosotros tenemos esta sistematización del proceso cautelar, hablamos de la autonomía del proceso cautelar. ¿Por qué creen que hablamos de la autonomía del proceso cautelar? Porque fíjense que este artículo 155, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, es muy específico en lo que dice. Y dice, las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Traducción, cuando hablamos en referente a la prisión preventiva oficiosa,
Pues yo creo que muchas veces lo hemos usado como una anticipación de pena. Al hablar de medida cautelar, en específico la prisión preventiva oficiosa, hemos hablado de una sanción penal anticipada, que es todo lo contrario a el objetivo de la medida cautelar, porque no podemos hacer un prejuzgamiento, ¿sí? Y ese es uno de los debates que ha habido en el último tiempo sobre la prisión preventiva oficiosa. Ojo, otro punto muy importante para quienes no son operadores o para quienes sí son operadores. ¿Qué es la medida cautelar que más se usa? Pues la prisión preventiva, por desgracia. Y me ha tocado hacer un estudio y preguntar al Ministerio Público que cuál es la medida cautelar que más se utiliza, y pues sin duda alguna es la prisión preventiva. Sí, yo creo que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite hacer una evaluación. El mismo CNPP nos dice que el juez va a poder, a través de este debate y de la posteriormente vamos a hablar del 156 de la proporcionalidad y cuáles son las necesidades para la aplicación de medida cautelar, pues tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Ya sea como Ministerio Público, como parte defensora, y sobre todo si hay jueces aquí, ¿no? Entonces, en específico, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad ni hablar de una sanción anticipada. El punto siguiente es hablar de la proporcionalidad. La proporcionalidad viene en dos sentidos. Aquí fíjense que el juez de control Paulina, buenas noches. ¿El retener pasaporte y visa está dentro de estas medidas? Claro, Paulina. Es correcto. El juez, si lo determina así, se le retiene el pasaporte, la visa. El juez de control, al imponer, ya dijimos que puede ser una o varias medidas cautelares que están previstas en este 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe tomar en consideración los argumentos que ofrecen las partes y también la justificación de quien solicita, que en este caso, pues siempre va a ser el Ministerio Público, o en estadística es el Ministerio Público quien solicita. Entonces, lo que tienen que hacer es ofrecen los argumentos primero del Ministerio Público, tiene que hacer una justificación del por qué quiere que se le aplique esa medida cautelar. Esa justificación que hace el MP va a aplicarlo con un criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona en términos del artículo 19 de la Constitución Política. Aquí vamos a hablar, por eso les digo que el 156, digamos que toma dos puntos. La idoneidad y la proporcionalidad de manera genérica a esquematizada. La idoneidad y la proporcionalidad de la medida. Se tiene que tomar entonces en consideración, ojo aquí, el análisis de una evaluación de riesgo que es realizada por un personal especializado en materia, y esta evaluación tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral en términos de la legislación aplicable. Ahora bien, cuando se habla de la prisión preventiva oficiosa, los que han abordado este tema se abocan al 156 en esta parte, donde dice que se puede tomar en consideración el análisis de una evaluación de riesgo realizado por personal especializado en materia. Quienes son litigantes antes cambiaron el nombre, pero eran las llamadas UMECAS también, que son las que ayudan precisamente a hacer esta evaluación. Yo hace como un año estaba platicando con unos compañeros y dando una conferencia, y yo les enseñaba cómo eran los oficios, digamos, cómo eran estos formatos para poder hacer evaluación a la persona. ¿Y qué creen? Que me puse yo a hacerme una evaluación para ver qué medida cautelar era pertinente que me pusieran. ¿Y qué creen? Salí como una persona con alta probabilidad delictiva. ¿Quieren que les diga por qué? Resulta que en este formato para la aplicación de medida cautelar que va a apoyo con esta UMECA, cambio de nombre, pero bueno, las seguimos conociendo como UMECAS, junto, es decir, le solicitan a las UMECAS que hagan
esta evaluación, este análisis de evaluación de riesgo, cuando hablamos por personal especializado, pues son esta como tal UMECAS. ¿Y qué es lo que te van a evaluar, Julio? ¿Alguna vez tú has visto estos formatos que usan para hacer una evaluación a una persona para poder asignar una medida cautelar? Sí, maestra, evidentemente toman en consideración circunstancias de trabajo, domicilio, la temporalidad que tiene uno viviendo, habitando dicho domicilio, evidentemente también circunstancia de estado civil, hijos, en fin, Pues fíjate. propiamente también incluso el hecho de que uno tenga o no pasaporte, visa y también ahí familiares, amigos, incluso también el hecho de propiamente el trabajo y también llega así o no a pesar la situación de carácter económica, eso lo considera o lo manifiesta la representación social y que toma en consideración el órgano jurisdiccional al momento de resolver. Pero bueno, a veces no se coinciden a veces circunstancias y vemos el caso de eh, la señora Rosario Robles, ¿no? Claro. Entonces, pero en síntesis podríamos manifestar esto, maestra. Pues fíjate que yo hice la actividad, te digo, de evaluarme, y yo salí con un nivel alto delictivo. ¿Por qué? Te voy a platicar por qué. Resulta que cuando yo me hice esta encuesta, yo dije, no, pues no va a pasar nada, absolutamente. Es más, si a mí me llevan un proceso que me iba a cautelar, yo hasta le voy a tener miedo que me lleven un proceso que voy a salir, pues no, que soy altamente peligrosa. Resulta que cuando yo me hago esta encuesta, pedí los formatos y revisé, yo tenía 3 meses que me había mudado, ¿sí? Pero antes de mudarme, yo había estado en mi anterior departamento menos de un año. Me cambié por temas laborales. Segundo, no tengo hijos, ¿sí? Entonces, cuando no tienes hijos, ahí hay un problema. Como yo apenas había llegado al lugar que estaba, ¿por qué creen que lo hice? Porque había cambiado de trabajo. O sea, apenas llevaba en la transición menos de 7 meses en lo que me cambié, me pasaron a otro lugar, tuve que cambiar, pues no conocía a los vecinos y me dicen, oye, pues también aplica la entrevista a vecinos para que digas cómo es tu desarrollo dentro, pues donde tú estás, ¿no? Tu círculo cercano. Donde yo estaba no tenía familia, es decir, yo desde muy joven me fui a vivir independientemente, entonces yo con mis papás, pues si bien les hablo y los trato de ver todos los días, pues hay veces que no los veo y pueden pasar es un tiempo hasta de 6 meses. Entonces, no tienes hijos, llevas menos de un año en tu trabajo, te acabas de cambiar de tu departamento, no tenía estable, pues si soy litigante en este momento, pues mi salario depende, ¿no? De los casos que llevo. Y entonces haciendo toda esa encuesta, revisando, pues resulta que les repito, como resultado tenía un alto nivel delictivo y no tenía antecedentes penales. Bueno, pasaporte, pues sí he viajado. Yo creo que fue una de las causas por las cuales dijeron, pues entonces hay que poner una medida cautelar. Yo estaba hablando con un compañero que trabajaba precisamente en las UMECAS y me dice, bueno, pues es que así es como se evalúa. Claro, también pues se le hace una entrevista a la persona para poder ver, incluso también hay un tema de entrevista, te canalizan con un psicólogo para pues también ver si existe alguna condición psicológica, psiquiátrica, y eso es lo que va ayudando a evaluar. Pero a mí me impresionó que de primer momento, pues yo, les repito, por la condición en que yo en ese momento vivía, pues había un riesgo para el sistema de que yo pues fuera una persona altamente delictiva. Esto es lo que se refiere el artículo 156 al considerar un análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en materia. Ojo aquí, para todas las medidas cautelares, este personal especializado se va a encargar de supervisar lo que dure la medida cautelar, solo con una excepción que no es quien revisa la UMECA.
que es la prisión preventiva. ¿Quién se encarga de supervisar la prisión preventiva si no son las UMECAS para únicamente la medida cautelar de prisión preventiva? ¿Quién lo hace? El lugar donde se encuentre evidentemente sujeto a la medida de cautela, que en este supuesto pues es los propios centros donde se encuentran privados de libertad. Es correcto. Entonces, este personal especializado va a tener un registro, va a tener digamos, una constancia de supervisión para todas las medidas cautelares, Paulina, que se desglosan en el 155 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a excepción que va a supervisar la prisión preventiva en el tema de ejecución, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Y porque, pues bueno, estas personas, al ser una medida cautelar donde están privativas en un lugar correspondiente que tiene características diferentes a las medidas cautelares, a otras medidas cautelares, pues les corresponde no a las UMECAS, sino hablamos del tema de ejecución, donde, bueno, ya ellos se van a encargar de estar supervisando el tiempo que dure la medida cautelar. Ahora, en la resolución respectiva, cuando hablamos de determinar la idoneidad y la proporcionalidad de la medida, el juez de control entonces debe justificar las razones por las cuales la medida cautelar impuesta resulta menos lesiva para el imputado. Es decir, muchas veces el Ministerio Público, o lo que tendría que ser, es que el Ministerio Público se va con la medida cautelar de prisión preventiva. Lo que puede hacer en este caso el juez de control es decir, ¿sabes qué, Ministerio Público? A partir del sustento, es decir, de los argumentos que me estás ofreciendo y la justificación por tu parte para que yo aplique esta medida cautelar, designe esta medida cautelar, pues te digo que no es la que le vamos a poner al imputado, sino va a haber la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse a determinadas personas. ¿Por qué? Porque el juez no encuentra los elementos suficientes y las razones por parte del Ministerio Público, pues para poder imponer la prisión preventiva y, bueno, lo que va a hacer es aplicar una menos lesiva para el imputado. En el tema de imposición de medidas cautelares, las solicitudes de medidas cautelares van a ser resueltas, dijimos, por el juez de control, claro. Estas medidas cautelares van a ser en audiencia y con presencia de las partes. El juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares que están previstas en este Código Nacional de Procedimientos Penales, o también puede combinar varias medidas según resulte adecuado el caso. Ojo aquí, o puede poner una diversa a la que fue solicitada, como les decía, por parte del Ministerio Público, por la víctima ofendido, pero que siempre lo hace el Ministerio Público, siempre que no sea más grave. Solo el Ministerio Público va a poder solicitar la prisión preventiva, lo cual no puede combinarse, solamente la prisión preventiva no puede combinarse con otra medida cautelar prevista en el CNPP, salvo que sea el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas, y también el tema de más valores que se encuentran en el sistema financiero. En ningún caso el juez de control está autorizado para poder aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta, sin hacer ese análisis, tomar en cuenta el objeto, la finalidad de las mismas, ni aplicar medidas que sean más graves que las previstas en el 155. Dentro de esa sugerencia o de esa solicitud que hace el Ministerio Público, ¿qué es lo que pasa en la audiencia? Bueno, hay un debate de la medida cautelar. Es decir, formulada la imputación o en su caso, como vimos en el 154, en el segundo momento que puede ser en el auto de vinculación a proceso, solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, ¿qué es lo que pasa? Pues se va a discutir lo relativo a la necesidad de la imposición o también si es que va a haber una modificación de la medida cautelar por la solicitud que hace o cuál de ellas solicita el Ministerio Público. Cuando se hace esta resolución, tiene que tener o contener por lo menos 3 puntos muy importantes. El primer punto es la imposición de la medida cautelar y, claro, poder justificar qué motivó el poner o imponer esa medida cautelar. El segundo es los lineamientos para la aplicación de la medida cautelar. Y el tercero, la vigencia de la medida cautelar. Una vez que ya hacemos
digamos, tenemos nuestra resolución donde contiene estos 3 puntos, viene la impugnación de decisiones judiciales. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares van a estar reguladas en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, también hay una revisión de medida. Cuando hayan variado, digamos, de manera objetiva las condiciones, el por qué se puso esa medida cautelar, por qué se impuso esa medida, entonces las partes pueden solicitar al órgano la revocación, modificación, sustitución de una medida cautelar, y para lo cual entonces el órgano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para poder hablar de esa revisión, tiene que citar a todos los que intervienen, y esto va a ser en una audiencia y va a tener un fin. Ese fin es abrir un debate sobre la subsistencia, sobre las condiciones, sobre las circunstancias que se tomaron en cuenta para poder imponer la medida, la necesidad, o en su caso para mantenerla, si es que se resuelve así. Y entonces, bueno, ahí ya será parte o cuestión del juez para que pueda determinar ese punto. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, de no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia entonces se va a llevar a cabo dentro de las 48 horas, es decir, empiezan las 48 horas contadas a partir de la presentación de la solicitud. Ojo aquí, la solicitud puede ser por escrito o, me preguntan aquí, ¿es por escrito o oral? Julio. En cualquiera de las dos formas, maestra. Correcto. Correcto, puede ser cualquier de las dos formas. Dentro de los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida, las partes entonces pueden ofrecer medios de prueba para que se imponga, se confirme, se pueda modificar o se revoque según el caso, pues nuestra medida cautelar. Si me autorizan, me dan un minuto para ir a hacer una pausa técnica al baño y regreso. Sí, maestra, pendiente.
Muy bien. ¿El taller acaba a las 9 o 10? A las 9, maestra, creo. Ok, muy bien. Algo aquí muy importante de las medidas cautelares, antes de que se me pase y seguir con explicando lo demás. Quien esté aquí, las medidas cautelares, vamos a encontrar dentro de ellas una clasificación, Paulina, Laura, porque hay algunos que todavía están estudiando la licenciatura, entonces lo hago como comentario. Las medidas cautelares, digamos, vamos a encontrar otra clasificación que va a ser personales y reales. Personales, ¿por qué son personales? Porque afectan a un derecho personal del individuo. La mayoría de las veces es el de la libertad personal, como les dije. Va a haber reales que estas van a recaer sobre cosas. Dijimos que el 155 van a señalar cuáles son estas medidas cautelares en específico, de manera genérica, ya nosotros vamos viendo cuáles son personales y reales. El artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el juez va a poder conjugar varias medidas cautelares si es que lo cree pertinente, a excepción, dijimos, de la prisión preventiva. Cuando se impone la prisión preventiva, entonces no se va a conjugar con otra medida cautelar. La imposición de la medida cautelar lo vamos a encontrar principalmente en 3 artículos, que es el 156, que habla de la proporcionalidad, el 157 y el 158. Esta imposición se va a regir por un principio procesal, que es el principio de proporcionalidad, como lo viene estricto y en su nombre el 156, que a la vez va a hablar de idoneidad y de la necesidad. Por eso dice el artículo, si le dan lectura a ustedes, proporcionalidad, la idoneidad y la proporcionalidad, digo, la proporcionalidad en ese, lo vamos a tomar como la necesidad. Dentro de esto hay riesgos procesales, compañeros. ¿Cuáles son esos riesgos procesales? El peligro de sustracción del imputado, el riesgo de la obstaculización de la investigación y un peligro hacia las personas. Estos riesgos los vamos a identificar en el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A través de la valoración de estos riesgos procesales es lo que va a causar la necesidad de imponer una medida cautelar. Ahora en agosto, no, en el año 2020, fíjense que ahorita salió, no sé si han visto la resolución de la Corte sobre las medidas cautelares. Bueno, esto a ver si nos va a dar tiempo, ya vi que Fidel sí lo vio, pero fíjense que en el año 2020 salió una tesis que es Fidel, creo que la 33-2020, donde se hace la mención de la reforma del 12 de abril de 2019
que hay una ampliación del catálogo para que quieren ir estudiando esta ampliación del catálogo delictuoso sobre algunos tipos penales que se actualizan en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos, que regula la procedencia como también el segundo transitorio y manifiesta ahí un par de adecuaciones que tendría que realizarse y que se hizo para poder actualizar los textos del delito a fin de respetar los principios de no retroactividad y de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 de la propia Constitución. Pero, ¿qué sucede? Y lo que les decía al principio, que existe una gran polémica entre la frontera de la medida cautelar con la cuestión del principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por otro lado también, fíjense, la aplicación de la medida cautelar con la tutela de derechos victimales o derechos de los ofendidos. Entonces, es importante establecer que el proceso cautelar no tiene que chocar con esos derechos que les digo para entenderlo y para, digamos, poder separar. Hay un tema que es muy debatido, les vuelvo a repetir, y que incluso ha tocado el doctor Camilo Constantino, que es la autonomía del proceso cautelar. Pero muchos dicen, a ver, ¿qué es la autonomía del proceso cautelar? Y como, ¿por qué le vas a dar autonomía si va dentro del proceso? Bueno, la autonomía del proceso cautelar quiere decir que todas las pruebas, todos los trámites que se desarrollen para la aplicación de la medida cautelar no tiene que ser ni motivo o elemento de prueba para un juzgamiento. Entonces, bajo ese esquema, todas las pruebas que puedan sustentar cualquier medida cautelar, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, tiene que justificar su pretensión. Y no solo en materia penal. Es decir, el Ministerio Público necesariamente tiene que justificar la existencia de un hecho. ¿Por qué? Porque no debe de haber prejuzgamiento. Ahora, recordemos que la medida cautelar hay una temporalidad. Temporalidad de la medida cautelar. ¿Cuántos casos no hay y hemos escuchado y les tocan a ustedes como litigantes que hay personas que llevan privadas de su libertad más de 5 años sin que haya una sentencia firme que declare su culpabilidad a la persona? Entonces, evidentemente, bajo el contexto de la Constitución política, bajo el principio de presunción de inocencia y bajo las reglas del tracto procesal, esas personas ya no pueden estar privadas de su libertad. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que no se les pueda poner alguna otra medida cautelar. Claro que se les puede, y ahorita lo acabamos de ver. Pero el hecho de ya haber convertido la prisión preventiva de manera permanente, mientras dura un proceso 5, 10, 15 años, hay una flagrante violación a los derechos humanos de una persona. Si nos vamos a nuestra Carta Magna de la Constitución, el artículo 20, apartado B, si lo quieren ver, fracción, me parece novena, creo que sí, párrafo tercero de la Constitución, establece que al dictarse una sentencia privativa de libertad, debe computarse el tiempo de la detención. Y también esa tesis, Fidel, si la buscas, me parece del 28 de mayo del 2021. Al dictarse una sentencia privativa de libertad, se debe computar el tiempo de la detención. Y también si nos vamos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su artículo 7.3 dice, toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personal, cuya interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite afirmar y confirmar que la prisión preventiva es la aplicación excepcional y que se rige por los principios de legalidad, de provisionalidad, de idoneidad, de necesidad, que están incluidos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico el 167. Y eso también déjenme decirle que está aunado a que debe ser susceptible de revisión periódica sobre la base de que no se debe prolongar cuando no subsistan las razones que motivaron la imposición. Eso fue en una tesis de septiembre del año 2020. Y entonces, esta privación de la libertad permanente es solo porque el tipo penal de alto impacto, es decir, el que está establecido en el 19 constitucional, en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece de prisión preventiva oficiosa. A ver, ¿pero qué pasa?
que resulta que bajo el esquema de la Constitución y el esquema del principio pro persona, incluido en nuestra propia Constitución en el año 2011, específicamente el 6 y 10 de junio del año 2011, en las reformas del artículo 1 constitucional, nos dice el esquema de la presunción de inocencia que está en el artículo 20, apartado B, fracción primera, y bajo el contexto del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 5º transitorio de la reforma del 17 de junio de 2016, 17 de junio es el cumpleaños de mi mamá, entonces me acuerdo bien, de la reforma del 17 de junio del 2016, las personas privadas de su libertad, aunque no sea oficiosa, tanto tiempo, pues va a chocar con ese principio fundamental. Y algo que tiene la medida cautelar, no se nos debe de olvidar, es la temporalidad. Porque ustedes dicen, bueno, lo sabemos, pero incluso créanme que hasta a los jueces se les olvida. Es decir, toda medida cautelar tiene que ser temporal. De lo contrario, si no se cumple con ese esquema de temporalidad, entonces estamos hablando lo que nos dice el 155 último párrafo, de una anticipación de pena o de la anticipación de la pena que no tiene nada que ver con un proceso justo, sino que hay una violación grave a derechos humanos. El artículo 155 último párrafo nos dice, por tanto, los caracteres del proceso penal deben estudiarse bajo el esquema de la apariencia del buen derecho, bajo el esquema de buena fe y bajo el esquema de presunción de inocencia. Las medidas cautelares no son para que les tengamos miedo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando somos, incluso escuchamos medidas cautelares, hasta nos da cosa escucharlas. No, no tenemos que temerlas, sino debemos profundizar y establecer esos límites de la cautela, límites de instrumentalidad, porque toda cautela tiene que ser revisada por un juez. Debe haber parámetros objetivos para su aplicación. Y dicen, bueno, ¿y esos parámetros cuáles son? Esos parámetros vienen establecidos en el propio Código Procedimental. Lo que pasa es que ni siquiera lo hemos visto. Déjenme decirles que incluso platicando con el doctor Camilo Constantino, yo le decía, a ver, Camilo, tú que estás ahí en la fiscalía, que estaba ahí en la FGR como fiscal, que estaba como director de litigio, y que la verdad yo lo admiraba porque siempre estaba metido en todas las audiencias que pudieran, y que sobre todo siempre cuando la medida cautelar, porque era un tema que yo estuve estudiando, y le decía, bueno, yo quiero entrar al tema de medida cautelar, explícame, y me decía, ¿sabes qué? Esto amerita la prisión preventiva oficiosa. Sí, o incluso como litigante me decía, mira, amerita la prisión preventiva oficiosa, pero ¿qué crees? Que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que puede haber una evaluación. Entonces yo le decía, ¿a qué te refieres con eso? Sí, que aunque no lo creas, se puede cambiar la medida cautelar aunque esté desglosada en el 167.19 de la Constitución, es decir, para prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando tenga la autorización, en este caso, de la titular o del fiscal general. Pero es posible y no va en contra, porque el mismo Código Nacional te dice que puede haber o se puede hacer una evaluación de riesgo, y la evaluación de riesgo no te especifica para qué medida, te dice, se puede hacer una evaluación de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces le tenemos miedo porque es ir en contra de la misma Constitución, pero bueno, eso es un tema que también el doctor Camilo espero que también pueda profundizar, porque él estaba como fiscal. Y es un tema, les repito, que él también ha llevado mucho sobre la autonomía del proceso cautelar. Yo hace poco hace como 2 años, este tema lo di en el INACIPE, en una maestría en el INACIPE, y empecé a hablar del proceso cautelar. Claro, lo empecé a desglosar y a explicar de dónde había sacado esta información y por qué yo pensaba que la autonomía, sujetándome mucho al principio que estábamos violando, al tema de estadísticamente el uso que se le da a la prisión preventiva, y me decían, pero ¿cómo vas a hablar de la autonomía del proceso cautelar? O sea, la medida cautelar no es independiente al proceso principal, al proceso cognitivo. Cuando hablo del proceso cognitivo es el proceso que se lleva. Y yo les dije, sí, pero si tú te pones a estudiar en otros lugares, hay el proceso como tal, dentro de los estudios en materia penal, se va a dividir en 3. Uno es el proceso principal o el proceso cognitivo. Otro es el proceso cautelado, que es la medida cautelar. Aquí le llamamos medida cautelar, en algún otro lugar le llaman medida de aseguramiento provisional.
Entonces, a eso le vamos a llamar proceso cautelado y viene el proceso de ejecución. El proceso principal o el proceso cognitivo es lo que conocemos desde la noticia criminal hasta que hay una sentencia. El proceso cautelar es el proceso de la medida cautelar y esto tiene un fin de separarse, no es que sea independiente y no se vaya a llevar, digamos, otra carpetilla, como le dicen en algunos otros lugares como España. No, lo que pasa es que tenemos que saber identificar que los datos o las pruebas que se aporten para aplicar la medida cautelar en ese debate que estábamos leyendo del artículo 156, no tiene que ser prueba para decir que ya con esta persona se le puede hablar de una anticipación de pena. Eso es lo que dice la autonomía del proceso cautelar. No podemos relacionar los datos que son aplicables para la imposición de medida cautelar con los demás datos de prueba para lo que sigue en el proceso. ¿Sí? Y luego viene el proceso de ejecución. Bueno, una vez que hay una sentencia, también es el proceso. Nada más hay una sentencia porque ahora hay que ejecutarla. Eso es lo que nos dice si nosotros nos vamos a la parte dogmática, a la parte también de proceso que hemos estudiado mucho y que, bueno, nosotros queremos aportar esa autonomía del proceso cautelar que algunos litigantes, que algunos abogados y que los estudiantes empiezan a conocer y que a lo mejor no están del todo de acuerdo, pero que es importante entonces analizar esa autonomía y claro, irse a partir de lo que de los criterios, de las reformas, de lo que ha salido, porque no podemos hablar de una anticipación de pena, perdón. Entonces, los caracteres del proceso penal, dijimos que los vamos a estudiar bajo el esquema de apariencia de buen derecho, bajo el esquema de buena fe y bajo el esquema de la presunción de inocencia, ¿sí? Recordemos que puede haber víctima del delito y puede haber víctima de derechos humanos. La víctima del delito es porque se le ha violado un bien jurídico del cual es titular y la víctima de derechos humanos que se le ha violado un derecho por parte de la autoridad que conozca el hecho, ya sea por su acción o por su omisión. Y en campos de la medida cautelar debe haber eficacia en el proceso, ¿sí? Para que la víctima no tenga que esperar hasta ya cuando exista una sentencia definitiva para poder acceder a sus derechos. La cautela no tiene que ver con el hecho, es solo una anticipación para aseguramiento y esa anticipación no tiene por qué causar más daño en una resolución. Y por eso es que al momento de que se aplique una medida cautelar, ya sea real o personal, debe tener su propio esquema probatorio bajo el contexto de el cumplimiento de una obligación procesal en caso de que el proceso cautelar, como bien se los vengo mencionando, también bajo el contexto de una evaluación de riesgo en términos del artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, apegándonos a que haya un peligro de la persona que se pueda dar a la fuga, que haya un peligro de que la persona pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación o demuestre ser un peligro inminente para la víctima o ofendidos o quienes intervienen. Y bajo ese contexto, entonces, vamos a decir que puede haber una variación en las circunstancias del campo cautelar. Le repito, la cautela no tiene que ver con el hecho, es una anticipación de aseguramiento. Y otro punto importante, la Comisión Interamericana ha establecido unos lineamientos para poder privilegiar la libertad de las personas y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales se puede solicitar que se cambie la medida cautelar por otra más gravosa o menos gravosa y pueda seguir, por ejemplo, su proceso en libertad. A esto vamos también con el tema que yo hablaba hace poquito con Julio sobre la evaluación del riesgo. Es importante que ahorita que estamos hablando de las medidas cautelares, pues podamos identificar la providencia precautoria y la medida cautelar, ¿sí? Porque ahí hay puntos también que nosotros tendríamos que checar. Hablamos entonces de que una vez que ya tenemos dentro del 72 o 144 horas siguientes, ay, bueno,
Sí, de las 72, 144 horas siguientes, ya hablamos también de la clasificación tripartita de la cual se habla de las medidas que no tienen aseguramiento, que persiguen el mantenimiento del Estado y que son medidas para satisfacer las necesidades. Dijimos que para efectos de la investigación también hay como algunos comentarios que dijimos las medidas son para bienes o para personas, que ya especificamos, y en el caso de vinculación provisional al proceso, la medida cautelar tiene una duración muy breve, pues, ¿por qué? Porque al momento de la vinculación definitiva, es decir, 72 o 144 horas, debe existir otro pronunciamiento cautelar para dejar subsistente el anterior o también para poder modificarlo. Cuando hablamos de la práctica de pruebas durante la fase preliminar, en esas 72 o 144 horas, se debe celebrar la audiencia de desahogo de pruebas dentro de la fase preliminar. Únicamente se van a desahogar las pruebas que tengan íntima relación con la imputación formulada, siempre y cuando se encuentren preparadas. ¿Por qué? Porque de lo contrario el juez de control va a declarar que no es el momento procesal para poder interrumpir la continuidad del proceso, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar de la carga procesal de las partes para la preparación de la prueba. Sí, pero eso me parece que lo van a ver también con el doctor Camilo Constantino. Algo importante que les quiero decir sobre la evaluación y supervisión de la medida cautelar es que estas evaluaciones y supervisiones de las cuales yo les mencionaba de las medidas cautelares a la prisión preventiva, sí va a corresponder entonces a una autoridad que supervise estas medidas, y la suspensión condicional del proceso se va a regir en los principios que establece el CNPP, que es objetividad, que es imparcialidad, que es neutralidad y que es confidencialidad. La información que se va recaudando con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito. De ahí agarramos entonces autonomía del proceso cautelar y no puede ser proporcionada o no podrá ser proporcionada al MP. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o que sea inminente por su comisión, y también que exista un peligro a la integridad de la persona, de la vida de la persona, o también fíjense que el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Para poder decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de medidas cautelares, la autoridad que va a supervisar la medida cautelar y de la suspensión condicional del proceso va a proporcionar a las partes la información que sea necesaria, de modo que entonces pueda hacer, digamos, la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional. Para tal efecto, entonces, la autoridad que está supervisando esas medidas cautelares tendrá acceso a sistemas, a bases del Sistema Nacional de Información y las de todas que sean de carácter público, y va a tener que contar con una base también de datos ellos para que le puedan dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares que sean distintas a la prisión preventiva, porque acuérdense que la prisión preventiva no es de esas personas que van a supervisar. Ahora, bien, las partes pueden obtener información que es disponible de la autoridad competente, si es que así se solicita, pero para poder solicitarlos tiene que haber una audiencia previa, y en esta audiencia lo que se va a hacer es debatir la solicitud de la medida cautelar. La supervisión de la prisión preventiva entonces queda a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de, tenemos que ir a la ley especial, que ahorita lo vamos a ver, y dentro en específico, que ese tema me importa, de la prisión preventiva, solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme el CNPP, y la prisión no podrá acceder de un tiempo, ojo aquí, porque también se estaba haciendo una violación gravísima. El Código Nacional de Procedimientos Penales es muy específico en el artículo 165 sobre el tiempo para la prisión preventiva, y no puedo creer que existan personas que todavía sigan privadas de su libertad más de 5 años y todavía no exista una sentencia definitiva. ¿Qué es lo que nos dice? La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley del delito que motivara el proceso, o en ningún caso va a poder ser superior a los 2 años, salvo, aquí hacen una excepción, la prolongación se deba al ejercicio del derecho de la defensa del imputado. Ahora,
Si cumplió ese término y no se ha pronunciado la sentencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? El imputado tiene que ser puesto en libertad de inmediato mientras sigue el proceso y se va a tener que asignar otra medida cautelar. Aquí es un tema importante porque déjenme decirles que donde se encuentran privados, no en todos los lugares es así, pero en algunos lugares tendrían que ser o debería de ser tanto digamos, un centro para la prisión preventiva de personas y otros que ya tengan una sentencia definitiva. Pero aquí no se está haciendo así porque hacen una revoltura de las personas que se encuentran y créanme que también ahí estadísticamente estamos muy mal porque no hay, digamos, un control que debería de haber porque la ley especial no lo maneja así. Entonces, aquí, cuando las personas lleven ya sus 2 años cumplidos con la prisión preventiva, entonces, ni modo, tenemos que dejarlo en libertad y salvo se puedan poner una medida cautelar, eso siempre a solicitud para que se pueda asignar otra medida cautelar menos gravosa y la persona pueda seguir su proceso. En el caso de que el imputado sea una persona mayor de edad, cuando estoy hablando de personas mayores de edad, tienen que ser 70 años, o también hablamos de una enfermedad grave, una enfermedad terminal, entonces se tiene que ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona que es imputada o, a ser su caso, también hay centros médicos, pero ojo, no en todos los lugares hay centros médicos o en donde puedan tener a estas personas privadas de su libertad. Entonces, normalmente cuando va a haber esas excepciones, ¿qué es lo que se dice? Yo le solicito que, bueno, si se va a tener una prisión preventiva, se ejecute en el domicilio de mi cliente para que pueda seguir su proceso. De igual forma, va a proceder lo previo cuando se trate de mujeres embarazadas o también de madres durante la lactancia. También aquí hago su excepción, porque a mí me ha tocado ver a mujeres que están embarazadas y están privadas y no están en sus casas. Pero esto no es problema de la persona que está en supervisión, sino que cuando el abogado, pues desconocedor del Código Nacional, ¿qué es lo que hace? Pues no solicita que la mujer que está embarazada, que ya va a dar a la luz, que tiene, me parece, 7 meses, pues llevará a este proceso de privación de libertad como medida cautelar en su domicilio. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, ahí ha habido muchos problemas, ya ahorita la mujer ya dio a luz, pero ni siquiera dando en lactancia, la defensa pudo solicitar que esa prisión preventiva se ejecutara en el domicilio de la imputada. ¿Por qué? Porque no pudo leer el artículo 166 de las excepciones para la prisión preventiva. También hay causas de procedencia. Ya dijimos que el MP solo va a poder solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para que se pueda lograr la comparecencia del imputado en el juicio, ya sea en el desarrollo de la investigación. También hablamos de las protecciones a las víctimas, de los testigos de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o ya haya sido sentenciado previamente por la comisión de otro delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable y conexa en los términos del CNPP. En los supuestos de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto, que en el que que se solicite la prisión preventiva, entonces van a tener que analizar ambos procesos y van a ver si se puede la acumulación, que la acumulación también, incluso en la primera clase estuve platicando no sé si con ustedes toqué el tema de la acumulación o también lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, el juez de control, como es su competencia y bajo su más estricta responsabilidad, cuando ordena la prisión preventiva oficiosa, en el caso de delitos en específicos como lo es abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delito de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, el tema de hidrocarburos, que también es un delito que ahorita se desglosa en el catálogo. Y lo que viene en la tesis que les dije del año 2020,
que ahorita este artículo como tal fue reformado el 2019 de febrero del año 2021, aunado con el artículo 19 de la Constitución Política, donde vienen también el desglose de delitos que ameritan la prisión preventiva. Entonces, ahí es donde va a proceder la prisión preventiva. Ahora, las leyes generales de salud, de secuestro, de trata de personas, delitos electorales, desaparición forzada de personas, van a prevenir y van a poder sancionar esos delitos cometidos. Y también aquí ya agregaron el robo de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, delincuencia organizada. ¿Por qué creen que esos delitos ya entran en este artículo? Porque son de alto impacto. Es decir, hace 10 años no hablábamos del robo de hidrocarburos. Incluso haciendo este análisis, que a mí luego me pongo a ver las series de Netflix, pues han visto las 3 muertes de Marisela Escobedo, no hablábamos del tipo penal de feminicidio, incluso dentro de esa práctica que hacían de juntarse porque había desaparición de hijas y de personas, le decían las muertas de Juárez. Estos tipos penales han sido de alto impacto porque resonan, porque han tenido, digamos, sí, este impacto como tal en el ámbito jurídico, y no nada más jurídico, ¿sí? Esto se va más allá del ámbito cultural, político, sobre todo también, y que, bueno, nos hace a que existan estas pronunciaciones en donde debe de haber un catálogo que desglose cuáles son delitos que son de alto impacto y que ameritan que pues la persona pueda ser juzgado, pero fíjense que hay otro fin. No crean que nada más el catálogo delictuoso dijeron, bueno, pues estos son los delitos de alto impacto y los vamos a poner para que la persona sea privada de su libertad. Yo estaba leyendo y me dio mucha curiosidad que estaban hablando con una persona acerca de la reforma y de lo que hubo y decían, es que a nosotros nos preocupaba también la seguridad del juzgamiento que se le iba a seguir a una persona que, por ejemplo, era llevada a vinculación por un delito de feminicidio. ¿Qué va a hacer afuera? ¿Qué va a hacer afuera? Si afuera pues va a estar siendo juzgada, no se va a saber lo del proceso, pues es mejor retenerla incluso por su seguridad. Entonces se dice que eso también es una de las causas por las cuales se hacen esas reformas, amplian el catálogo delictuoso, pero pues claro, ahí hay un debate porque pues va en contra de lo que les decía de un principio que es la presunción de inocencia. Hay dentro de esto del desglose de delitos, el juez que va a imponer la prisión preventiva oficiosa o que también va a poder sustituirla por otra medida cautelar, solo lo va a poder hacer cuando lo solicite el Ministerio Público, ¿sí? Y esto lo va a hacer cuando lo solicite por resultar no proporcionar. ¿Para qué? Para garantizar el fin del 153, es decir, la comparecencia del imputado en el proceso, porque jamás hay que perder de vista cuál es el fin de la medida cautelar, que es la comparecencia del imputado del proceso, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima o testigos o de la comunidad, o bien cuando exista, esto se le agrega del 153, se traen cuál es la finalidad de la medida cautelar y también le agregan cuando exista la voluntad de las partes para poder celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Ojo aquí, siempre y cuando se trate de alguno de los delitos que sea de procedencia de una fórmula, de una solución, perdón, alterna del procedimiento. Y ojo aquí, porque la solicitud entonces tiene que contar con una autorización. Esta autorización debe de ser del titular de la fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Ojo aquí, que es lo que yo hablaba con el doctor Camilo Constantino. Él siendo fiscal, me dice, bueno, a ver, léete el párrafo, vete al 167 y ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Acuérdense que va a ser el fin para la medida cautelar, la comparecencia, el desarrollo de la investigación, la protección para la víctima y los que intervienen, o cuando la voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento. Ahora, si la prisión preventiva oficiosa ya fue impuesta, entonces las partes ya ven que pueden manifestar lo que a la voluntad se celebra en el tema de acuerdo reparatorio del cumplimiento inmediato. Entonces el MP lo que va a hacer es solicitar al juez de sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten ese acuerdo y siempre van a ser apoyadas de un órgano
especializado en la materia. En los casos de víctima y ofendido o la persona imputada que también deseen participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias, es decir, las MACs, o que sea factible poder modificar la medida cautelar de la prisión preventiva. Esto va aunado con lo que yo les decía anteriormente de los peligros que pueden existir en la aplicación de medida cautelar. El peligro de sustracción del imputado, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima, ofendidos o testigos. Bien, compañeros, vamos a dejar la clase, a ver si, no creo que se conecte el doctor Camilo Constantino, pero yo tengo que entrar a otra clase ahorita. Entonces, ¿podremos desconectarnos? ¿Me autorizan? Sí, maestra, sí, definitivamente. Muy bien. Maestra, adelante. Bueno, entonces, Buenas noches. buenas noches, nos vemos para la siguiente clase y muchas gracias. Buenas noches, maestra.